Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. El día de hoy estaremos trabajando con el modelado matemático de motores de corriente directa de imán permanente. Cabe resaltar que este tipo de dispositivos son pequeños y dentro de las aplicaciones de motores de esta clase, es decir, de elementos que son prácticamente pequeños, los motores de corriente directa son de los más empleados, ¿sí? Hace algunos años, la mayoría de los servomotores pequeños empleados para propósitos de control eran del tipo de motores de corriente alterna. En realidad, un motor de corriente alterna es más difícil de controlar, específicamente para propósitos de posición. Básicamente lo que se tiene es que para un motor se puede controlar tanto posición como velocidad. Sin embargo, para los motores de corriente alterna es más sencillo controlar velocidad que posición. Por eso, en aplicaciones de precisión, los motores de corriente directa son más aplicables. Además, actualmente como se está desarrollando motores de imanes permanentes basados en tierras raras, es posible alcanzar una alta relación de par-volumen en motores de corriente directa de imán permanente a un costo razonable. Además, los avances alcanzados en tecnología de escobillas y conmutadores hacen prácticamente que no necesiten mantenimiento. Por otra parte, los avances logrados en electrónica de potencia han hecho que los motores de corriente directa sin escobillas sean muy populares en sistemas de control de alto desempeño. Dentro de los motores de corriente directa de imán permanente existe una clasificación. Existen motores de corriente directa de imán permanente de núcleo de hierro. Existen también de devanado superficial. También de bobina móvil, así como motores de corriente directa sin escobillas. Para el modelado matemático de motores de corriente directa de imán permanente, la armadura está modelada como un circuito con resistencia conectada en serie a un embobinado y una fuente de voltaje, que representa la fuerza contraelectromotriz en la armadura cuando el rotor gira. Y las variables de los parámetros del motor se van a definir como IA, que va a ser la corriente de armadura, RA, la resistencia de armadura, LA, la inductancia de armadura, EA, el voltaje aplicado al motor, EB, que se va a estar prácticamente en esta parte del motor, va a ser la fuerza contraelectromotriz, KB, que aquí no se observa, pero esta B, KB, debe estar en esta parte, va a ser la constante de la fuerza contraelectromotriz. Vamos a tener un par de carga asociado aquí, que vamos a definirlo como TL. Vamos a tener el flujo magnético en el entrehierro, y lo vamos a definir como una phi. Vamos a tener el par del motor, es decir, el que genera el motor, Tm. Omega m va a ser la velocidad angular del motor. Teta m, aquí es un subíndice m, será el desplazamiento angular del rotor. Jm, vamos a tener aquí una inercia sobre el rotor. Ki, una constante de par. Y Bm como fricción viscosa. Todas las variables se describen en las siguientes diapositivas.
donde tenemos lo que les comentaba, corriente de armadura, resistencia de armadura, fuerza contra electromotriz, par de carga, par del motor, desplazamiento del rotor, constante del par, inductancia de la armadura, voltaje aplicado, constante de la fuerza contra electromotriz, flujo magnético en el entrehierro, velocidad angular del rotor, inercia del rotor y coeficientes de fricción viscosa. Ahora, para el análisis del modelo lineal, vamos a suponer que el par desarrollado por el motor es proporcional al flujo en el entrehierro y a la corriente de armadura. Es decir, se tiene que satisfacer esta relación, donde Tm es el par del motor, Km, que es una constante del par, proporcional al flujo del entrehierro, Φ es el flujo en el entrehierro, y la corriente de armadura denotada como I subíndice A. Como el par es constante, entonces lo que es el par del motor va a ser descrito de esta forma, donde Ki, que va a ser determinada como la constante del par, va a estar en newtons metro por cada ampere. Posteriormente, la velocidad del motor de corriente directa, controlado por el inducido, está controlada por la tensión que vamos a llamar EA. Ahora, si nosotros tenemos aquí un circuito eléctrico y como lo hemos manejado anteriormente, podemos obtener el modelo matemático de este circuito eléctrico, donde por ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que el voltaje o la suma de todos los voltajes en una malla cerrada va a ser igual con cero. Ahora aquí tenemos el voltaje de entrada, tenemos el voltaje de una resistencia, el voltaje de armadura y también vamos a tener el voltaje debido a las fuerzas contraelectromotrices. Por lo tanto, la ecuación que puede determinar el comportamiento de la parte eléctrica del motor de corriente directa, tenemos el voltaje de la inductancia, LA, que se determina como LA, que es la inductancia que multiplica la derivada de la corriente de armadura respecto al tiempo. El voltaje de la resistencia, que va a ser directamente la resistencia de armadura por la corriente de armadura, más EB, donde para nosotros EB es la fuerza contraelectromotriz, y esto va a ser equivalente al voltaje que se le suministra a la parte eléctrica. Ahora, cuando el inductor, o más bien el inducido, está girando, el rotor, esto va a producir un voltaje proporcional al producto del flujo y la velocidad angular. Para un flujo constante, el voltaje inducido de la fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional a la velocidad angular, que para nosotros la velocidad angular va a ser la derivada de la posición angular respecto al tiempo. En otras palabras, vamos a tener que la fuerza contraelectromotriz va a ser equivalente a tener la constante de par de fuerza contraelectromotriz por la velocidad angular. Es decir, la ecuación diferencial del circuito del inducido, si nosotros sustituimos esta EB en esta ecuación diferencial, que es la ecuación número 3, y despejamos el mayor orden de la ecuación diferencial, vamos a tener una representación, como se puede observar en esta ecuación. Por otra parte, la ecuación para el equilibrio del par, como lo hemos trabajado en la sesión anterior, vamos a tener por la segunda ley de Newton esta representación, donde Jm en nuestro caso va a ser la inercia del rotor,
la derivada de segundo orden de la posición angular del desplazamiento del rotor la vamos a tener aquí expresada de esta forma. TL, que es el par de carga, esto lo podemos ver como una fuerza externa o una perturbación del sistema. Las fuerzas debidas a la fricción, equivalente, todo eso, a lo que va a ser el par del motor. Ahora, nosotros tenemos el par del rotor, del motor, es decir, nosotros sabemos que el par del motor está descrito de esta forma. Por lo tanto, la ecuación diferencial que estábamos trabajando hace un momento, si sustituimos el par del motor y despejamos el orden superior, que en este caso es la aceleración angular del rotor, vamos a obtener esta otra ecuación diferencial. Una vez que tenemos estas dos ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de causa-efecto, es decir, la causa que se define por la ecuación del circuito eléctrico y el efecto será descrito por la fuerza contraelectromotriz, que para nosotros es la constante de la fuerza contraelectromotriz por la velocidad angular del rotor. En otras palabras, lo podemos expresar como esta forma. En resumen, el par de fuerza Tm se va a producir mediante esta representación, mientras que la velocidad angular y el desplazamiento angular va a estar descrito por esta ecuación diferencial. Es decir, si nosotros integramos una vez esta ecuación diferencial donde tenemos una aceleración del motor, vamos a obtener la velocidad angular del rotor. Si la volvemos a integrar, obtendríamos lo que es la posición angular. Y por último, la fuerza contraelectromotriz generada por el motor se va a definir por la relación de causa-efecto. Ahora, ya tenemos dos ecuaciones, ¿sí? La ecuación que describe la parte eléctrica, tenemos la ecuación que describe a la parte mecánica, donde la relación causa-efecto, que va a estar descrita con la fuerza contraelectromotriz, si la sustituimos dentro de estas ecuaciones, vamos a obtener dos ecuaciones diferenciales. Una de ellas de primer orden y la segunda de segundo orden. Por lo tanto, su representación en forma vectorial va a ser descrita como aparece en la ecuación número 10, donde TL, que para nosotros es el par de carga, va a ser una fuerza externa. La señal de entrada va a ser el voltaje de armadura, este de aquí. Y las salidas pueden ser determinadas por la medición de la corriente, es decir, la corriente de armadura puede ser una salida si nosotros la podemos medir. Otra salida puede ser la posición angular del rotor, si esta la podemos medir, que para eso tendríamos que poner un sensor de movimiento angular. Y también la velocidad angular, que para ello, al igual que en los otros dos elementos de corriente de armadura y la posición angular, para poderlas medir tendríamos que poner sensores. En este caso, tendríamos que poner un sensor de velocidad angular. O también podríamos tener combinaciones de todas estas salidas que tenemos. Ahora, existe una relación entre lo que es la constante del par y lo que es la constante de fuerza contraelectromotriz. Aunque cada uno de estos parámetros se pueden percibir que son distintos, en un motor de corriente directa, sus valores están
estrechamente relacionados. Ahora, nosotros podemos obtener la potencia mecánica desarrollada por la armadura, y esto se va a describir como la potencia que va a ser el voltaje referido a la fuerza contraelectromotriz por la corriente de armadura, que también va a estar relacionado como lo que es el par del motor por la velocidad angular. Si nosotros tenemos el par de motor que está en newtons metro, la velocidad angular en radianes sobre segundo, entonces lo que es la fuerza contraelectromotriz, que para nosotros es la constante de la fuerza contraelectromotriz por lo que es la velocidad angular, y por otra parte el par del motor, que va a ser la constante del par por la corriente. Entonces, al sustituir esos elementos en lo que es la potencia, nosotros vamos a tener prácticamente que la potencia mecánica desarrollada por la armadura va a ser la constante de fuerza contraelectromotriz por lo que es la velocidad angular, multiplicando a lo que es el par del motor entre la constante del par. ¿Sí? Pero prácticamente como la potencia mecánica también se describe de esta forma, donde aquí tenemos el par del motor y la velocidad angular del motor, quiere decir que existe una relación muy estrecha entre lo que es la constante de la fuerza contraelectromotriz con la constante del par del motor, que quiere decir que por lo menos en magnitud estas dos constantes deben ser iguales, obteniendo que la relación de la constante de la fuerza contraelectromotriz va a estar en radianes, en volts por radian por segundo, mientras lo que es la constante del par va a estar en newtons metro entre cada ampere, ¿sí? Ahora, las curvas de par velocidad de un motor de corriente directa van a ser descritas, o más bien describen la capacidad de producir un par estático del motor respecto al voltaje aplicado y a la velocidad del motor. Con referencia a esta figura, en el estado estacionario el efecto de la inductancia es cero y la ecuación del par del motor va a estar descrita por esta representación. Ahora, si nosotros estamos en estado estacionario, ¿qué quiere decir que la inductancia de la armadura sea cero? Ah, los efectos de la inductancia van a ser cero porque si nosotros tenemos que el sistema ya está en estado estacionario, entonces la velocidad va a ser constante. Eso nos va a implicar que la corriente aplicada a lo que es el motor o la corriente de armadura va a ser constante. Si la corriente de armadura es constante, entonces el voltaje de la inductancia va a ser cero porque el voltaje de la inductancia es la inductancia por la derivada temporal de la corriente. Y si la corriente es constante, entonces ahí tendríamos que el efecto de la inductancia sería cero. Ahora, si nosotros tenemos esta expresión donde Tm, IA, EA y omega m representan los valores en estado estacionario del par del motor y van a ser Tm, como lo hemos descrito,
que es el par del motor, y A, en este caso va a ser la corriente de armadura, pero hay que recordar que en estado estacionario. EA es el voltaje aplicado al motor y omega m va a ser la velocidad angular respectivamente. Ahora, para un voltaje aplicado sobre esta ecuación, vamos a tener una relación lineal de las características par velocidad del motor de corriente directa. Y en realidad el motor puede estar sujeto a dos tipos de saturaciones que también van a ser las limitaciones del sistema. Saturaciones prácticamente en lo que va a ser la velocidad máxima que pueden alcanzar o los voltajes aplicados que se le pueden poner al motor. ¿Esto qué nos va a decir? Que tenemos una limitación sobre la corriente de armadura cuando el voltaje de armadura se incrementa. Entonces el circuito magnético se va a saturar, por lo que el par del motor no puede exceder cierto valor máximo. Y la segunda limitación se debe a la corriente máxima que el motor puede manejar debido a la disipación de calor. Y eso lo podemos observar en esta gráfica, que son las curvas de velocidad del motor de un motor de corriente directa. Ahora, las pendientes que se están generando sobre estas curvas van a estar determinadas por esta representación. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho la atención puesta a la misma.